vamos a hablar de la analogía biológica, o sea, de fisiología, de medicina. Y vamos a analizar la salud de la iglesia en relación al concepto del cuerpo. Y yo quiero que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 4, versículo 16, porque ese es el punto de partida de lo que vamos a conversar hoy. Vamos a dar una clase de medicina, pero en cuanto a la iglesia. Dice Efesios capítulo 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado, concertar es unir, y unido entre sí por las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Habla de coyunturas, de ligamentos, de miembros, y el principio número 1 de la analogía bíblica es el concepto de que la iglesia es un cuerpo. Y noten el término cuerpo desde el punto de vista analógico. ¿Qué es una analogía? La comparación de una cosa natural con una cosa espiritual. Usar algo real para ilustrar algo imaginario, figurativo, ilustrativo. Si nosotros queremos entender la salud de la iglesia, tenemos que tener conocimiento un poco de medicina. Si entendemos la medicina biológica, vamos a entender la espiritualidad de la iglesia. Por lo tanto, la Biblia habla de 3 principios básicos en el cristianismo. Nacemos, crecemos y nos convertimos en un cuerpo. Ese cuerpo se llama la iglesia. Entonces, la analogía bíblica de la iglesia se ilustra con la analogía biológica de un cuerpo físico, de enfermedades. Por ejemplo, se habla mucho de la vacuna. ¿Saben qué es una vacuna, verdad? Bueno, hay que entender que hay 2 tipos de vacuna: la vacuna real y la vacuna manipulada. La vacuna real es cuando hay un virus que afecta a la salud y los científicos toman la cepa de ese virus, lo neutralizan y lo inyectan para que el cuerpo fabrique anticuerpos. Una vacuna es el virus atenuado, inyectado, para hacer que el cuerpo produzca defensa contra ese virus. ¿Entendieron bien, sí o no? Claro, tenemos la vacuna del tétano, de la viruela, la vacuna del sarampión, la vacuna de la malaria, pero no creen que la vacuna del COVID es una vacuna. Esa no es vacuna. ¿Por qué no es vacuna? Porque no fue hecha del virus, sino de un mecanismo científico de manipulación genética, manipulando los conceptos de la biología genética o el RNA mensajero. Pero todos los seres humanos, para poder frenar enfermedades, nos tienen que vacunar contra aquellas enfermedades que predominan. Esa es la parte médica, ¿verdad? ¿Cuántos se han vacunado alguna vez? Levanten la mano. Todos. Cuando somos bebés nos vacunan contra el sarampión. ¿Contra qué más nos vacunan cuando somos bebés? ¿La qué? La rubiola. Aunque rubio no hay mucho, ¿verdad? Cuando yo tomo la palabra vacuna y la trato de adaptar a la vida de la iglesia, ¿en qué se relaciona la vacuna biológica de la vacuna espiritual? Bueno, la vacuna espiritual consiste en
tener una vida cristiana nutrida con la palabra correcta de Dios para protegernos de los virus negativos de las influencias mundanas. Hay una diferencia. Si somos cuerpo de Cristo, tenemos que ser sanos. Ahora, aquí viene un secreto muy grande para una salud espiritual: ser vacunado al convertirnos. Cuando un niño nace, lo vacunan para preservar su salud. Cuando tú te conviertes, tú tienes que recibir la vacuna para conservar tu salud espiritual. ¿Y cuál es el virus que puede dañar la salud de un cristiano cuando se convierte? Ahora viene la parte. Es la autosuficiencia. ¿Qué significa autosuficiencia? Creerme que yo lo puedo todo, lo soy todo, lo logro todo. Confiar en mi propia fortaleza, en mi propia prudencia. Una vez, Ana, cuando oraba en el Antiguo Testamento, dijo una palabra muy linda: nadie será fuerte con su propia fuerza. Nuestra fortaleza no depende de lo que soy, de lo que tengo o de lo que puedo, sino de lo que Jesús hizo y hace en mi vida. Entonces, ¿cómo nos vacunamos para que la autosuficiencia no nos destruya y nos lleve al fracaso? Ahora viene la vacuna. La vacuna es básica para ser victorioso. Está en Mateo 16, 24. Ahí está la vacuna. La autosuficiencia se combate con el sometimiento del ego a Jesucristo, la negación del yo. Por eso Mateo 16, 24 dice: si alguno quiere ser mi discípulo y quiere venir en pos de mí, niéguese, desplaza tu yo, tu autosuficiencia. Toma la cruz, acepta el reto de sufrir, renunciar a lo que te gusta y obedecerme, sígueme. Si nos vacunamos contra la autosuficiencia, proclamando el señorío de Cristo y proclamando como San Pablo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esa vacuna de la negación es la clave del éxito en la vida cristiana. Lo que más nos estorba es el yo. Yo y yo y yo. No hay nada que me moleste más de un predicador, de un pastor, de un líder, de un político. Es el yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. La grandeza es no confiar en nuestra propia prudencia, sino confiar en el poder del Señor. ¿Y cómo logramos alcanzar esa capacidad de negación? ¿Cómo podemos hacer que ese yo se desplace y Cristo crezca en mi lugar? ¿Cómo? Solo hay una forma: conociendo las Sagradas Escrituras, leyendo la Biblia. Ahí volcamos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. De Timoteo 3, 15. Y que, hablándole Pablo a Timoteo sobre su vida, le llama la atención y dice: y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo puede menguar el yo y crecer Cristo? Conociendo a Cristo. Cuanto más conozco a Cristo, más mengua nuestro yo. ¿Saben que en la Biblia Jesús no elogiaba a nadie? Pero hubieron dos personas que Jesús elogió. Uno fue Juan el Bautista. Dijo que no había nacido mayor profeta de mujer que Juan. ¿Saben por qué lo elogió?
Porque Juan dijo, cuando le preguntaron, hay uno por ahí que predica tu palabra, ¿debemos ser discípulos de él? Juan contestó, sí, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él se haga grande y yo me haga pequeño. ¿Y cómo podemos hacernos pequeños para que Cristo sea enaltecido en nosotros? Por el conocimiento de la palabra. ¿Y qué nos lleva el conocimiento de la palabra? ¿A qué nos lleva? ¿Cómo podemos doblegar ese ego, esa autosuficiencia que genera soberbia, prepotencia, jactancia? ¿Cómo? Sencillo. Entendiendo la mente del Señor. ¿Cómo voy a entender la mente del Señor si no conozco su palabra, su enseñanza? ¿Qué es tener la mente de Cristo? En 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, Pablo hace dos preguntas que yo se las hago a ustedes en esta mañana. La primera pregunta es, ¿quién conoció la mente del Señor? Y la segunda pregunta, ¿quién la instruirá? Y Pablo la contesta, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El conocimiento, el modelo, el aire. No te preocupes. No le cayó arriba a nadie, ¿verdad? No, bueno. ¿Quién conoce la mente del Señor? Los que conocen al Señor. ¿Y cómo conocemos al Señor? Escudriñando las Escrituras. Así que la vacuna para preservarnos de las herejías, de la apostasía y de doctrina falsa es el conocimiento de la palabra y la negación del ego para someterlo al señorío de Cristo. Y la vacuna es importante en la vida cristiana. Pero cuando nacemos, la Biblia del nuevo nacimiento, ¿verdad?, nos compara con un niño. ¿Cuál es la característica de un niño? Cuando nace, ¿qué hay que darle? Leche. ¿Sí o no? ¿Y de qué parecen los niños cuando son pequeños y les da cualquier tipo de leche? ¿Qué le da? ¿Qué? Diarrea. Reflujo y diarrea. Y cólico. ¿Qué es la diarrea? Vamos a hablar ahora médicamente hablando. La diarrea ocurre por contagio o parásitos. O sea, por bacterias o parásitos que tú ingieres. Y todos saben que una diarrea. A ver, levante la mano el que nunca en la vida haya tenido una diarrea. Lo hacemos el santo de la diarrea. Todos hemos sufrido diarrea. Yo, para no llamarle así, le llamo corre que te alcanzo. Es un desorden estomacal producido, uno, por un parásito, dos, por una infección, una bacteria. Y claro está, la persona termina enfermándose. ¿Cómo aplico una diarrea a la parte espiritual? ¿Qué es una diarrea espiritual? Vamos a ver. Fíjense bien que la Biblia habla de la leche y del peligro de no tener una leche bien buena. Cuando la leche está adulterada, la diarrea aparece. No sé cuándo han tenido bebé, por ejemplo, la mejor leche que hay era de pecho. Pero cuando una madre no le puede dar leche de pecho, el médico le receta alguna leche en Familo, Seteco, Nido, le receta alguna leche. Y claro, cuando no es la leche de pecho y le da otra leche que no es de pecho, hay una reacción en el estómago del niño. Y aparece cólicos, gases y diarrea. Hasta que encuentra una leche que le asienta
con una preparación determinada, no muy pura, porque si es demasiado entera, decae, te hace mal. La Biblia habla de la leche, y si habla de la leche, habla de la diarrea. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tenéis? Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No adulterada. ¿Qué está hablando Pablo? O Pedro, perdón, porque Pablo también habla de la leche. Vamos a buscar a Pablo. Pero, ¿qué dice Pedro? Que la leche que le demos al nuevo convertido tiene que ser una leche correcta, no adulterada, para que no le dé una diarrea espiritual. ¿Y qué es una diarrea espiritual? Que toma de aquí y de allá y termina diciendo disparate. ¿Qué produce la diarrea? Desnutrición, enfermedad, daño. El apóstol Pablo habla también de la diarrea, pero lo más que produce la persona que no es alimentado correctamente, la falta de una alimentación correcta en lo físico, se llama desnutrición. En lo espiritual, desnutrición es la falta de un alimento espiritual adecuado. O sea, no darle la palabra correcta. A ver, voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Supuestamente en el libro yo explico que la paternidad es cuando yo gano a uno. Porque si hablamos de cuerpo y de biología, todo lo que nace crece. Y todo lo que crece se reproduce. ¿Sí o no? ¿Cuál es el fin de la vida? La reproducción. ¿Qué pasa si no hay reproducción? Hay extinción. Si la vida cristiana es la reproducción, yo tengo que parir. La Biblia habla de parir, pero no va a tener tiempo de hablar del parir y del engendrar y de dolores de parto, que habla la Biblia de eso, porque Pablo lo menciona. Quiere decir que yo tengo que tomar una vida, traerlo a Cristo, y después que se convierte, mi deber, no el del pastor ni de la iglesia, es guiarlo con la enseñanza bíblica correcta. Y aquí viene el problema. Pedrito se convirtió, ¿y qué le voy a enseñar yo de la palabra? Los 4 caballos de Apocalipsis, termina con diarrea espiritual. Le voy a hablar del amor y del señorío de Cristo en la vida, de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Cuando una persona es alimentada con la palabra correcta, de acuerdo a su necesidad, no a mi capricho, no a un programita, sino a su necesidad, lo vamos a hacer fuerte, sano. Pero si esa persona se convierte y uno le da por aquí una cosa y otro le da otra, y va a otra iglesia y toma otra cosa y lee aquello, termina con una diarrea espiritual. ¿Cómo evitar una diarrea espiritual y una desnutrición? Tener una enseñanza correcta, encaminada en los principios básicos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los principios básicos de la palabra de Dios? Hacer a las personas constantes y estables en la fe y en la palabra. ¿Cómo se llama ser constantes y estables en la palabra? Personas firmes. Cuando un cristiano está desnutrido, cuando una persona tiene diarrea espiritual, hoy dice una cosa, mañana dice otra, hoy va aquí, mañana va allá, hoy va a una iglesia, mañana va a otra, hoy acepta aquello, mañana acepta lo otro. Esto es enfermedad espiritual. ¿Cómo evitar la enfermedad espiritual? Con una enseñanza correcta que nos produzca fortaleza espiritual. ¿Y qué produce la fortaleza espiritual? Santiago 1:8.
Santiago 1:8. Voy a hacer curiosidad. Díganme lo que lo encontraron. Uy, qué poquito. Díganme lo que lo encontraron. Parece que ya están más nutridos. Dice, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo contrario de inconstante? Constante. ¿Y qué es constante? Firme. Que no cambia fácil. Que no se deja mover por ninguna corriente. Que sabe en quién ha creído y en dónde está parado. Cuando un cristiano tiene diarrea espiritual y no se le da la enseñanza correcta, y en vez de leche le damos leche diluida, y no pasa a la etapa de vianda ni de alimento sólido, se enferma. ¿Y cómo se manifiesta la enfermedad espiritual de una persona inconstante? Celos, contienda, disensiones, pleito. ¿Y cómo cataloga la Biblia a una persona cristiana inconstante que no crece y está siempre metido en lío? Lo cataloga a un niño. No ha crecido. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Cuando le escribe a los corintios, dice, sois carnales y andáis como niños, porque hay entre vosotros celos, contienda y disensiones. La solidez espiritual está en la constancia. La constancia está en el crecimiento paulatino que nos lleva a la madurez. Y la madurez es la expresión de la capacidad de discernir y juzgar con sabiduría todas las cosas. Por eso, ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 2, ahora viene Pablo hablando de la leche. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. ¿Qué diferencia entre la leche y la vianda? La leche es la que te da en la primera etapa de convertido. Cuando el niño ya le salen los dientes a los 7, 8 meses, ya se le da papilla, se le da cereal, se le da compota. La vianda es la segunda etapa, que nos lleva a la tercera etapa, que es que alimento sólido. Ahora le voy a poner un problema. Me voy a meter en un lío, pero bueno. Ustedes están todos aquí. Hay personas que tienen un mes de convertido, 1 año de convertido, 5 años de convertido, 10 años de convertido. ¿Alguien tiene más de 20 años de convertido? Levante la mano. Ahora imagínense. La iglesia es un cuerpo. La palabra de Dios es el alimento. ¿Sí o no? ¿El alimento? El alimento bíblico se divide en 3 partes: leche, vianda y alimento sólido. Cuando yo tengo que predicar, ¿qué voy a dar? Si le doy leche a los nuevos, los viejos se aburren. Si le doy alimento sólido a los viejos, a los nuevos le da diarrea. ¿Sí o no? Hombre, si yo tengo un bebé de 6 meses y le doy una carne molida, lógica, ¿no? ¿Qué problema tener que predicar en una iglesia donde hay niños, jóvenes y adultos? Hay que dar leche, vianda y alimento sólido. ¿Y qué era leche? Los primeros alimentos en la vida cristiana. ¿Qué es la vianda? Lo que sigue a la leche, cuando ya desarrolla capacidad de digerir. ¿Y qué es el alimento sólido? El que nos habla Hebreo cuando dice, porque hemos alcanzado el discernimiento, hemos alcanzado madurez, la capacidad de discernir
entre lo bueno y lo malo. Así que ya ven ustedes, hermano, cómo todas las cosas tienen un sentido bíblico. De manera que ya tenemos ahí un diagnóstico, que es la diarrea, que es el alimento. Otra enfermedad que hay, raquitismo. ¿Saben qué significa raquitismo? Levanta la mano. Es similar a desnutrición. Es similar a desnutrición. Pero puede estar nutrido y raquítico, porque lo que come no tiene las vitaminas necesarias. No es el hecho de comer, es el hecho de comer saludable para poder ser sanos físicamente, no raquíticamente. ¿Qué es un raquítico? Es de origen endémico. Comienza desde que nacemos. Es una debilidad esquelética y falta de fuerza. Y no tiene que ver con la comida, tiene que ver con el tipo de comida. Porque una persona puede estar comiendo y ser raquítico, porque hay comidas que no nutren. Hay comidas que engordan, pero no nutren. Muy bien, hay muchos cristianos raquíticos que no reciben alimento sólido, que tienen una vida espiritual voluble, que hoy están y mañana no están, que hoy son y mañana no son. ¿Y por qué son así? Porque no tienen palabra sólida, porque no se alimentan sino de emociones y no de convicciones. Es más fácil emocionar que dar convicción. Yo puedo usar técnicas psicológicas para emocionarlos. Por ejemplo, los mantras. ¿Qué es un mantra? Repetición continua de una palabra a la cual le da poderes mágicos. Pero no, la nutrición espiritual para no ser raquítico en la fe es solidez en el conocimiento de la doctrina y de la palabra. Otra enfermedad muy típica de los seres humanos es atrofia. ¿Qué es atrofia? Se atrofia un miembro del cuerpo cuando no funciona con los músculos correctamente. Por ejemplo, no puede realizar una determinada labor porque tiene una incapacidad física. Estoy atrofiado para correr. No tengo fuerza. Tengo una disfunción física que me impide hacer lo que debo de hacer. Atrofia. Hay hermanos en la iglesia que están atrofiados. ¿Por qué? Porque todavía siguen con las malas costumbres de antes. Y no acaban de superar ciertos defectos que arrastran de la niñez. Vienen al culto, cantan, oran, pero cuando se van, siguen viviendo la vida igual que los demás. Tienen palabra, pero no tienen hechos. Conocen, pero no viven. Cargan la Biblia, pero no la encarnan. Porque nosotros somos cartas leídas, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Otra enfermedad, y esta sí la conocen mucho, la cólera. Hay dos tipos de cólera, pero la cólera es un virus contagioso que produce disentería violenta y lleva a la persona a morir en poco tiempo por deshidratación. Eso es físicamente hablando. Espiritualmente hablando, la cólera es la capacidad del dominio propio, dejándote llevar por tus impulsos y dándole lugar a la ira, porque no sabes controlar tus emociones ni tus sentimientos. Los cristianos coléricos se enojan muy fácil, lo critican todo y, como dije anteriormente, carecen de dominio propio. ¿Cómo combatir la cólera, el enojo, la ira, la frustración que nos afecta emocionalmente? Buscando en la palabra la capacidad del poder
del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la Biblia para poder evitar la cólera? La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Tú puedes enojarte, pero no dejes que la cólera te domine. Enojarte es humano y airarse es normal, pero explotar y desencadenar cólera refleja una falta de dominio del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Por eso dice: airaos, pero no pequéis. En otra palabra, contrólate. Yo cuando me enojo, ¿saben qué hago? Me encierro en mi cuarto y no hablo con la persona que me enojé. ¿Y por qué lo hago? Porque antes de enfrentarme a la persona que me causó el enojo, tengo que seguir el consejo de 2 de Timoteo 1:7. ¿Qué nos aconseja Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si yo me dejo arrastrar por la cólera, pierdo el dominio propio y exteriorizo lo que el hombre carnal exterioriza: violencia, ofensa, palabras hirientes. Entonces me enojo, viene la ira, me aparto y le pido a Dios que me dé dominio propio, poder y amor para poder superar el enojo. Ahora fíjense bien, la Biblia habla de la ira y del enojo. De la ira dice: airaos y no pequéis. Y del enojo pone un límite: no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué significa no se ponga el sol? Que no dure más de 24 horas. ¿Qué ocurre cuando una persona se enoja y no supera el enojo? Miren, yo no soy médico, aquí hay un médico, pero el enojo produce problemas emocionales, gastritis, produce trastornos circulatorios, acelera el corazón, produce depresión, quita el sueño. Por eso es que airaos y no peques. Y si tienes un problema, trata de superarlo en las próximas 24 horas, para que entonces no se convierta en amargura y aparezca la raíz de amargura que te lleve a la angustia y a la depresión. Otra enfermedad física que existe en la iglesia hoy en día: miopía. ¿Cuántos saben qué es miopía? Levanta la mano. Bueno, los que son miopes lo saben, ¿verdad? A mí no me lo tienen que decir. La miopía es una enfermedad de la vista degenerativa que produce un efecto visual donde hay un error de reflexión. O sea, que la persona no ve claramente los objetos, no tiene una claridad a larga distancia de los objetos, los ve borrosos. Esa es la miopía, ver borroso a lo lejos. Esto ocurre en el cuerpo. Todos los que tenemos lente o tenemos miopía o tenemos astigmatismo, ¿verdad? Pero usamos lente, astigmatismo y miopía. Enfermedades que no nos permiten ver las cosas claras. ¿Y cómo se aplica eso a lo espiritual? A ver. Hay cristianos que no ven lo que Dios tiene por delante. Que Dios los tiene en la iglesia y no saben lo que Dios quiere de ellos. No ven la necesidad, no ven la gente que se pierde. Tienen no miopía. Ojalá tuvieran miopía, porque con miopía se les puede tratar con un lente espiritual, pero a veces hasta padecen de ceguera. Ven la necesidad y no descubren la realidad. Una iglesia que no crece, cristianos que no se multiplican, necesidades que no se remedian, refleja que esa iglesia tiene mala visión. ¿Y cuál es la visión de la iglesia? Es clara, sencilla. Dos cosas: id y hacer. Id y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que Dios
nos ha enseñado. Vamos a ver, ¿de qué habló el Señor cuando habló de miopía? Lucas 8:10. ¿Cuándo somos miope y padecemos de la vista espiritual? Cuando no entendemos el papel de Dios con nuestra vida. Cuando no sabemos por qué estamos aquí y qué hacemos aquí y qué quiere Dios de nosotros. Lucas 8:10. Y les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué Jesús habló en parábola? Por la miopía que tenían los religiosos de tratar de buscar cosas concretas ignorando las cosas celestiales. Jesús quiere que veamos a través de la parábola lo que se esconde detrás de las cosas del diario que hacer. Por eso me gusta mucho las parábolas y la analogía, porque toda la Biblia es una analogía. Principalmente Jesús en sus palabras usa la analogía. Cuando dice: yo soy la sal de la tierra, es una analogía. ¿Por qué no entendemos qué significa ser sal de la tierra? Porque la sal hoy no vale nada. Es más, hasta nos la prohíben cuando tenemos hipertensión. Pero en la época bíblica, la sal es como el oro y el petróleo hoy. Sí. Es más, la palabra salario viene de pagar con sal el trabajo que tú hacías. Salario viene de sal, porque la sal era tan valiosa en la época de Cristo que valía mucho. ¿Y por qué valía mucho? Bueno, no había luz eléctrica, no había refrigeradores. ¿Y cómo podemos conservar la carne si no había frío? Entonces, ¿qué hacían? Cuando cogían el pescado, lo salaban y lo tenían mucho tiempo sin podrirse, porque la sal preserva de la corrupción. ¿Cuántos de ustedes han comido alguna vez bacalao? Levante la mano. Bueno, aquí en Noruega se come mucho. ¿Saben qué es el bacalao, verdad? ¿Qué es? Un pescado salado. No lo congelaron, lo pelaron, lo salaron y lo secaron. Se conservó. La sal preserva la corrupción. Yo me acuerdo cuando viajaba por las montañas de Copán, en una Navidad del año 1967, no teníamos carne y fuimos a cazar un venado. Maté un venado y tuvimos carne toda la Navidad. Y los hermanos me dijeron: hermano Mario, como usted sigue de viaje, ¿se quiere llevar un poquito de carne? Ay, hermano, ¿y cómo voy a hacer si no tengo frío? No hay luz. No se preocupe, nosotros le preparamos la carne para que se la lleve. La única condición es que cuando llegue a un sitio, sáquela y tiéndala al sol. Cuando se vaya, vuelve a envolverla y llévesela. Me cortaron carne, me la salaron, la secaron y después me la dieron envuelta. Cuando llegaba a un sitio, la ponías, la secaba y estuve comiendo carne todo el camino, 15 días, sin refrigeración, no se pudrió. La sal preserva. Vosotros sois la sal, los que preservamos la corrupción. Pero en Honduras la corrupción está por donde quiera, porque la sal no funciona, porque en vez de sal son cal. Tener ceguera es no entender el propósito de Dios con nuestras vidas, no entender el qué hacer hoy. Después la Biblia habla de otra enfermedad, sordera.
Gracias a Dios que aquí no hay sordo, ¿verdad? Físicamente hablando, aunque la sordera se resuelve fácil. Mi esposa está perdiendo un poco el oído. Y en la casa, pues, yo me sentí contento. Claro, ella me va a oír por televisión, pero ella sabe, en la noche le gusta ver las noticias cuando estoy acostado. Y a ella no le gusta oír nada. Antes me regañaba, ahora como ya perdí un poco el oído, ni se da cuenta. Pero ya se compró un aparatito para el oído. Ay, madre mía. Se acabó la sordera. ¿Qué es la sordera? Es la pérdida de la capacidad auditiva. Puede ser por muchas causas. Porque tiene mucha cera en el oído. Puede ser por lesiones, puede ser por muchas causas. Hay cristianos que también padecen de sordera. Oyen, pero no entienden. Están en el culto todos los domingos, pero viven de forma mediocre. Le entra por aquí y le sale por aquí. Una vez fui a una iglesia que le repartían a los hermanos que entraban un algodón, un tapón para el oído. Pónganse el tapón en el oído izquierdo. ¿Y para qué me dan un tapón en el oído izquierdo? Para que lo que entre por el derecho se quede arriba y no se vaya. Sería buena idea, ¿verdad? Comezón de oír. Oyen, pero no entienden. Están, pero no entienden. Aprenden, pero no viven. Son como dijo Jesús en Marcos 8:18. Tienen ojos y no ven. Tienen oído y no oyen. Y no os recordáis. ¿Qué crítica más grande? Ven y no entienden. Oyen, pero no recuerdan. No aprenden. Qué triste esa enfermedad. Mucha enseñanza. Miren, ya se me acabó el tiempo. Creo que no voy a seguir con las enfermedades pero qué cosa más tremenda. Le enseñamos a la gente palabra y al otro domingo ya no se acuerdan. Si yo le preguntara a usted de ahorita aquí, un examen pequeño, ¿cuántos se acuerdan del sermón que se predicó hace 2 domingos atrás? Levanta la mano. Ahora bien, Moody, un gran predicador de los Estados Unidos, lo nombraron pastor de una iglesia. Y llegó el domingo y predicó del amor al necesitado. La gente lo felicitó, el sermón muy lindo. Al otro domingo predicó el mismo sermón. Ya la gente estaba molesta. Al tercer domingo predicó el mismo sermón. Y entonces los ancianos de la iglesia, los líderes, lo llamaron: hermano pastor, usted nos lleva 3 domingos predicando el mismo sermón. ¿Qué pasa? ¿Ya no tiene más sermones? No, hijo mío, es que no puedo predicar el segundo si no aprenden a vivir el primero. Es que vale predicar y predicar y predicar y que la gente oye, y nada de lo que digo se implante como estilo de vida. Oidores, no olvidadizos. Oír la palabra, no para decir qué lindo predicó, qué bueno, qué hermoso, qué gran sermón. Es para tomarla y vivirla. Porque el fin del conocimiento es la práctica. Conocimiento sin práctica no vale nada. Ya voy a terminar con la última enfermedad. Artrosis. ¿Qué artrosis? Cuando tiene artritis y las coyunturas se ponen rígidas y te duelen y no puedes caminar. Yo tengo artrosis en esta pierna. Me tienen que estar poniendo una inyección. Claro, la vejez por un lado se ha puesto encogida. Es la incapacidad de las coyunturas del cuerpo para tener movilidad. Artrosis es la incapacidad de las coyunturas del cuerpo para tener movilidad. Tiene que ver con la sujeción. Un
un miembro se sujeta a otro miembro. Esta unidad sí se llama coyuntura. Y lo que los fortalece son los ligamentos o los tendones. ¿Qué son las coyunturas? La unidad. ¿Qué son los ligamentos? El amor. En la iglesia hay una artrosis. Nadie está sujeto a nadie. Todos somos un cuerpo desarmado. La iglesia es una carnicería. Si yo le preguntara a quién está sujeto usted, ¿quién es tu coyuntura? ¿Quién es el elemento con el cual tú convives y acudes cuando tienes necesidad? La iglesia está llena de muchos miembros, pero esparcidos. Y aquí viene el otro concepto, miembros, con minúscula. Parte de un cuerpo sujeta a otra parte del cuerpo. Miembros. Ser miembro no es tener un carnet, ni porque voy a la iglesia el domingo. Ser miembro es porque formo parte de un conjunto dentro de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Por eso Efesios 4:16, y con esto termino. No puedo seguir con más enfermedades, me faltaron algunas, pero en el libro están todas. Me faltó la amnesia, que es la pérdida de la memoria. Pero eso de miembro, de coyuntura, de artrosis, en Efesios 4:16 dice, deteniendo todo el cuerpo bien concertado. La palabra concertar es acercar. Y unidos por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cuando los hermanos no se ayudan entre ellos, cuando no hay cobertura, entonces tenemos artrosis. Estamos descoyuntados y no podemos funcionar como un cuerpo sano. Ya por último, para terminar, espero que este mensaje no se les olvide, porque qué triste la enfermedad de la amnesia. ¿Qué es la amnesia? La pérdida de la memoria. Yo tengo un problema de jovencito. Yo soy muy malo para recordar nombres y muy bueno para recordar lugares. Yo se me olvidan los nombres. Yo me acuerdo una vez en la iglesia iba a casar una hermana y la casaba con otro. Qué lío tenía yo. Y los conocía. Amnesia, pérdida de la memoria. Se puede perder la memoria por la vejez. Se puede perder la memoria por enfermedad, Alzheimer. Se puede perder la memoria por falta de concentración, por dilepsia. Pero en lo espiritual, ¿por qué se puede perder la memoria? Por la falta de compromiso espiritual con la palabra. Por no atesorar lo que recibo. Por no escribir y anotar lo que oigo. Muchos cristianos padecen de esta enfermedad, amnesia espiritual. Reciben palabra, pero se olvidan cuando salen de aquí. Hay que decirle, hermano, perdona, pero cuando salen no perdonan. Hermano, cuando salen, esto es malo, pero cuando salen hacen lo malo. No viven lo que oyen. Se les olvida lo que escuchan hoy para vivir mañana como que no escucharon nada. Cuando tú no atesoras la palabra, indudablemente vas a caer en problemas. Y termino con Santiago 1:24. Acordémonos lo que Dios ha puesto en nuestra vida. No creamos en lo que somos y en lo que podemos. Santiago dice, porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. No olvidemos lo que somos, de dónde nos ha sacado el Señor, lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y lo que Dios quiere de nosotros. No nos olvidemos que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. No nos olvidemos que tenemos que vivir una vida coherente con la palabra de Dios. No nos olvidemos de que la salud espiritual, igual que la salud física, depende de la alimentación que recibimos y del cuidado que tenemos. Porque si hay que cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, también hay que cuidar el espíritu, porque es la parte más importante de nuestra vida.
Recordemos, hermanos, no dejemos que las enfermedades espirituales nos destruyan nuestra salud con Cristo. Aprendamos a tener una vida cristiana correcta, de acuerdo a los parámetros de la palabra. Cuidémonos de la enseñanza, estudiemos bien la palabra. Y lo más importante que empecé en el principio, el paso, pon tu yo detrás y a Cristo delante, para que crezcas en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces verás que muchos problemas se resuelven fácilmente. Cuando era joven leí un libro que impactó mi vida. Era recién convertido, ya tenía 2 años de convertido. El libro se llamaba En tus pasos, ¿qué harías tú? Cuando leí ese libro, me impactó tu historia. Hay 2 libros que impactaron mi vida. Uno de Oswald Smith llamado Pasión por las Almas, y este que se llamaba En tus pasos, ¿qué harías tú? Y él dijo, ¿cómo tener victoria espiritual? Sencillo. Hay 2 formas de vivir: pensando como tú o pensando como Jesús. Cuando te va a ocurrir algo, hazte 2 preguntas. Este amigo me invita a entrar a una cerveza. Este amigo me invita a ir aquí. Primera pregunta, ¿qué haría yo? Segunda pregunta, ¿qué haría Jesús? Enrique me ofendió, me mentó la madre. ¿Qué haría yo? Le mentaría la suya. ¿Qué haría Jesús? Lo bendeciría. Una vez me ocurrió esto, porque en España son muy mal hablados. Iba manejando el carro y venía un hombre delante, se paró en medio de la calle para hablar y no dejaba pasar. Y yo le toqué bocina, pi, pi, ¡padre! Y no era tan profunda la palabra como ahora, ¿verdad? Me dio una cólera, me dio ganas de apearme y decir, ¡la tuya! Pero entonces me hice la pregunta, si Cristo estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Entonces se parqueó, acerqué el carro, bajé la ventana, gracias, le daré saludo, y seguí mi camino. En tus pasos, ¿qué harías tú? Este libro me ayudó mucho. Solamente podemos alcanzar el conocimiento para una vida sana, físicamente y espiritualmente, cuando podamos tener la mente de Cristo. Oremos. Padres, cuida nuestra salud espiritual de las enfermedades que hoy hemos hablado. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu señorío sobre nosotros, a tener una visión clara de lo que tú quieres y no padecer miopía, a oír claramente lo que tú nos dices para que tu palabra la pongamos por obra. Ayúdanos a tomar una ley espiritual que nos fortalezca y no nos desnutra. Ayúdanos, oh Dios, a ser fuertes en la fe, sabiendo que nada podemos por nosotros mismos, porque nuestra fortaleza depende de ti. Ayúdanos a entender, oh Dios, que tu palabra no es para ser oída y almacenada, sino para ser oída y transformar nuestro estilo de vida. Y luchar cada día con nuestro yo, con nuestros caprichos, con nuestros deseos. Que ya no vivo para mí, ahora vivo para ti. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para agradar al Hijo de Dios. Ayúdanos a entender este misterio. Vemos en tus manos, en el nombre de Jesús.